Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Soyo y en este tutorial vamos a ver cómo podemos crear nuestra propia versión del juego Golpear al Topo que podrás ejecutar tanto en Mac como en Windows y Linux. La mecánica del juego es bastante simple, bastante sencilla, consiste de un escenario diseñado en una única ventana, una instancia del topo que será el personaje de nuestro juego y una clase que hará las funciones de coordinador, es decir, será el que lleve el control del valor del marcador, elegirá una nueva posición para el topo y decidirá en todo momento la mecánica del juego. ¿Cuál es el elemento principal de nuestro juego? Pues este no es otro que crear una nueva clase que, como puedes ver aquí, está basada en un canvas, para que podamos crear la animación del topo saliendo y volviéndose a meter en un agujero del suelo. También es importante establecer en el escenario del juego que el único área jugable en la que puede aparecer el topo es la parte de la tierra, y esto lo resolveremos pasando al controlador del juego las coordenadas del área jugable mediante una clase o una instancia de la clase red. Sin embargo, volviendo al topo, lo que podemos ver es que hemos creado una serie de imágenes que son las que crearán la animación. Así, por ejemplo, tenemos todas ellas como imágenes PNG que tienen un ancho fijo de 128 por 128 píxeles y donde cada uno de los fotogramas, como puedes ver, pues consiste en el topo saliendo del juego. Las primeras secuencias de la animación son las que se va creando el agujero poco a poco, y iremos animando, iremos asignando estas imágenes a nuestra clase del canvas mediante el uso de un temporizador al cual le asignaremos una velocidad variable para que vaya cambiando la velocidad de disparo del temporizador a medida que evolucionemos en el juego, es decir, a medida que pasemos de niveles. Una vez que nuestro topo se ha golpeado, sustituiremos la imagen de la animación para que sea la del topo golpeado. Si bien esta es la parte de las imágenes propiamente dichas, que como te he comentado tienen que tener todas el mismo tamaño, puedes sustituirlas por tus propias imágenes. Otro de los elementos que utilizamos es como imagen el fondo del juego propiamente dicho. Como puedes ver, aquí tiene un tamaño de 600 por 640 píxeles, y esto se debe a que la ventana de nuestro juego también la hemos ajustado para que tenga un tamaño fijo de 640 por 640 píxeles y no se pueda variar su tamaño. Como ves, el nombre de la instancia es Mole Windows, asignamos también un título a la ventana y también definimos otra serie de valores. Lo único que contiene la ventana, como puedes ver, es una propia instancia del canvas que hemos arrastrado desde la librería, hemos ajustado el mismo tamaño que tiene la ventana y hemos anclado los 4 elementos para que quede fija. Luego, lo único que hemos hecho ha sido asignar a la propiedad backdrop pues la imagen que será el fondo y que se corresponderá con el área de juego. Sin embargo, aparte de la ventana propiamente dicha, el elemento más interesante es la clase de nuestro topo, del mol, donde tiene que tener control en todo momento de su estado, es decir, de crear la animación del topo saliendo y volviéndose a meter en el agujero, y también de detectar cuando el jugador ha hecho clic sobre él en el fotograma correcto de la secuencia de animación, es decir, cuando está en la última posición, y luego volver a crear la animación en el orden inverso. Todos estos estados lo conseguimos a través de las propiedades. Por ejemplo, aquí puedes ver que Animator es una propiedad que es de tipo temporizador y será esta la propiedad, el temporizador encargado de realizar la animación de nuestro personaje. Increment es una variable de tipo integer donde solo tomará los valores 1 y -1, siendo así la forma que tenemos para que la animación sea de forma ascendente, incrementando el valor de la imagen que queremos mostrar en la secuencia de las imágenes, o decrementándolo. Precisamente para guardar todas estas imágenes de la animación contamos con una propiedad que es MoleSequence, donde puedes ver que se trata de un array de tipo picture y contendrá
precisamente todos los fotogramas que hemos visto que componen la animación. Así, mediante incremento, iremos aumentando la animación cuando el topo sale del agujero y reduciéndola, es decir, decrementando, para conseguir la animación inversa. La propiedad Mole Smash es un booleano que nos indicará si el jugador ha hecho clic sobre el topo en la posición correcta del fotograma o contendrá el valor falso en el caso de que haya sido erróneo. Mientras que la propiedad Speed es la que te comentaba, la propiedad de tipo entero, que contendrá un valor inicial para la velocidad, la secuencia de animación de los fotogramas, y target será un delegado al que notificaremos cada vez que alguien haga clic sobre nuestro personaje. Como puedes ver, en target está definido como un tipo de dato molDelegate, y si te fijas en la clase hemos añadido precisamente un delegado, que ya sabes que es un tipo de dato que apunta a una asignatura de un método, donde podemos indicar este molDelegate cualquier método, función que reciba un valor de tipo molStatus. ¿Cuál es el tipo de datos molStatus? Pues vamos allá. Es en este caso una enumeración que declara una serie de valores válidos. Es una buena forma de controlar que cualquier método función de nuestra aplicación solo vaya a trabajar con valores conocidos frente a los números enteros que podríamos manejar de otra forma, y está así más acotado. De hecho, utilizando el editor de numeración hemos asignado dos posibles valores a esta numeración: hit, que es cuando alguien ha golpeado correctamente la posición del fotograma adecuado a nuestro topo, o bien fail, que es cuando alguien ha hecho clic sobre nuestro topo pero lo ha hecho en el fotograma incorrecto. Con todas estas propiedades, de la cual solo nos faltaría por describir Smash, que es también de tipo picture, y en este caso contendrá simplemente la imagen correspondiente al topo cuando se ha golpeado, es decir, contendría la referencia a esta imagen. ¿Cómo conseguimos que nuestra clase ponga los valores adecuados de inicialización, por así decirlo, al personaje topo cada vez que se crea una instancia? Pues ya deberías de saber a estas alturas, o si no lo sabes te lo comento, que el método constructor es el primero que se ejecuta cada vez que creamos una instancia, un nuevo objeto a partir de una clase. Así aprovechamos, declaramos y añadimos el método constructor a nuestra clase Mole para inicializar todos los valores que nos interesan de las propiedades de la propia clase. Como puedes ver, lo primero que hacemos es alimentar el array molSequence con precisamente las imágenes correspondientes a la secuencia de la animación que lo comprende. Ten en cuenta que esto lo hemos de hacer de forma creciente, empezando por el índice 0 y subiendo hasta el último fotograma que compone la animación. Luego asignamos a la propiedad Smash precisamente la imagen del topo cuando alguien ha golpeado sobre él, y a continuación inicializamos nuestra propiedad Animator, que es la que contiene la referencia a un nuevo temporizador cuyo periodo de disparo, es decir, el intervalo entre disparos, lo toma de la propiedad Speed. Y a continuación esta línea es muy interesante porque añadimos como receptor de las notificaciones, es decir, cada vez que se dispara el temporizador emite una acción, y será el propio objeto el encargado de recibir dicha notificación. ¿Cómo conseguimos esto? Pues porque si te fijas a nuestra clase Mole, en el apartado de interfaces del inspector de propiedades le hemos añadido la interfaz de clase ActionNotificationReceiver, con lo cual es apta para recibir este tipo de notificaciones, y al añadir esta interfaz de clase, como puedes ver, se ha añadido automáticamente el método declarado por la interfaz de clase, que es performAction, y en performAction lo único que hacemos será invalidar el propio objeto para que actualice la imagen que muestra en cada caso. Y así, de esta forma tan sencilla, es como animamos nuestro objeto. Repasamos. ¿Cómo lo animamos? Mediante el constructor inicializamos todas las imágenes incluyéndolas en un array, ponemos en marcha el temporizador añadiendo al propio objeto como receptor de las notificaciones que envíe el propio timer. Estas notificaciones dispararán el método performAction, y performAction lo único que hará será enviar un mensaje invalidate al propio objeto, que como ya sabes lo que hará será
actualizar mediante el evento Paint lo que es el contenido del canvas. Volviendo al constructor, lo último que hacemos es activar el temporizador y asignar al modo de funcionamiento que sea múltiple, es decir, que no se dispare solo una vez, sino que lo haga de forma consecutiva mediante el periodo indicado por la variable, la propiedad speed. Como te comentaba, Paint es el evento encargado de hacer el dibujado en un canvas o cualquier clase basada en canvas, como es el caso de nuestro personaje de nuestra clase Mole. Y aquí lo único que hacemos es que si no ha sido golpeado, controlado por la propiedad Mole Smashed, como hemos visto al principio, pues dibujará la secuencia correspondiente al siguiente fotograma de la animación. Recuperamos la imagen que queremos mostrar, indicado por el offset, y a continuación dibujamos esta imagen ocupando todo el tamaño del canvas. A continuación nos limitamos a aumentar el offset con el valor de incremento, que ya te he dicho puede ser de +1 cuando queremos que la animación sea ascendente y -1 cuando queremos hacer la animación inversa de forma descendente, es decir, el topo entrando en el agujero. Por supuesto, lo que comprobamos a continuación es que si el offset es mayor del último índice del array, entonces invertiremos el signo del incremento y corregiremos el offset para que apunte al último fotograma de la secuencia de la animación. Si por el contrario el valor de offset ya es -1, es decir, está por debajo del fotograma inicial, volvemos a invertir el incremento, el signo del incremento, y ponemos el offset a 0. Y si no se ha golpeado y sobre el personaje, significa que efectivamente se ha golpeado y se ha golpeado sobre el fotograma correcto, con lo cual nos limitamos a dibujar en este caso la imagen apuntada por la propiedad Smashed. Luego, ¿qué nos quedaría por controlar? Pues nos quedaría controlar precisamente el que el jugador haga clic sobre el topo, sobre el objeto creado a partir de la clase Mole. Aquí lo que hacemos es que si se ha detectado el clic cuando el offset es igual a la última secuencia de la animación, entonces se trataría de un clic correcto sobre nuestro personaje. Desactivaríamos temporalmente el temporizador, pondríamos la variable MoleSmashed a true para indicar que se trata de un golpe certero, de un golpe legal. Actualizaríamos el contenido del objeto y aquí, utilizando el método compartido de la clase Timer, hacemos lo que se dice una ejecución en diferido o retardada. Asignamos 1000 milisegundos, que sería un segundo, y tomamos como método de la acción a la que se ha de llamar cuando se transcurra este tiempo la dirección del método MoleCrushed, y pasamos a continuación el estado que queremos que tome como argumento dicho método. Y si por el contrario es un clic inválido, es decir, se ha realizado el clic sobre nuestro personaje en cualquier otro fotograma, pues llamaremos al mismo método MoleCrush pasando el estado fail. ¿Cuál es este método MoleCrush? Pues lo tenemos aquí, lo hemos añadido a nuestra clase. Como puedes ver, recibe el estado como variante y simplemente se limita a volver a alterar MoleSmash, ponerlo como falso, y luego la propiedad target, que es a la que nosotros notificaremos, acuérdate que se trata de un delegado, invocaremos el método apuntado por la propiedad target pasándole el estado. Y con todo ello hemos conseguido crear nuestra clase Mole. Solo faltaría el método reset, que consistirá en reinicializar el estado del objeto. ¿Cómo lo reiniciamos? Volvemos a poner el incremento al valor positivo de 1, el offset a 0 para que inicie la animación en el primer fotograma, y a continuación volvemos a activar el temporizador, además de indicar que deseamos que se vuelva a redibujar nuestro personaje. Quédate con Target, quédate con esta propiedad, que al igual que Speed son propiedades calculadas. ¿Qué significa esto? Que se añaden a las dos propiedades sendos métodos para obtener y definir el valor,
y nos da una oportunidad de que cuando se asigne un valor a dichas propiedades podamos modificarlas. Así, por ejemplo, en el caso de speed tenemos en el set un primer control. Si el valor es inferior a 50, entonces definimos el valor a 300, lo ajustamos para la velocidad, asignamos dicho valor a la velocidad y a continuación modificamos el periodo de ejecución del timer referenciado por nuestra propiedad animator para que tenga el nuevo valor, es decir, irá acelerando o reduciendo el tiempo de animación entre los fotogramas para nuestro personaje, mientras que en target se limita a hacer una asignación directa del valor recibido. Sin embargo, como puedes comprobar, la clase del mole que hemos añadido como una instancia a la ventana, aquí lo tenemos con un ancho y altura de 128 por 128 píxeles. Esta sería una instancia creada a partir de nuestra clase. No sabe nada sobre la mecánica del juego, se limita a ser un objeto, por así decirlo, que lo único que controla sobre sí mismo es la animación del personaje, tanto de forma ascendente como descendente, y controlar cuando alguien ha hecho clic sobre él. Por lo cual necesitamos otra clase que haga las funciones de controlador del juego, es decir, el que establece la mecánica. Esta es la clase Game Coordinator. Como puedes ver, la clase Game Coordinator es bastante más sencilla que nuestra clase Mole, que la clase del topo, aunque tampoco es que sea demasiado compleja. En este caso, la clase de Game Coordinator se limita a definir unas propiedades que son el área del juego y el mole item, es decir, tiene que tener control sobre el personaje para poder asignarle una nueva posición en la que debe de aparecer sobre el escenario cada vez que el jugador ha hecho un hit sobre él y se pueda reiniciar, y el área del juego la que definirá el área donde podrá aparecer el topo. Luego simplemente tenemos una referencia a un label que será el que utilicemos para actualizar el marcador, y también una propiedad que hará las funciones de almacenar el valor actual de la puntuación. Como métodos que tenemos, por un lado, start, que es el que recibe todos los parámetros requeridos por el Game Controller para poder iniciar el juego. Como puedes ver, necesita recibir un ítem de tipo mole, el área de juego como tipo rest y el control que vamos a utilizar para el marcador como tipo label. Con ello, pues simplemente asignamos las propiedades con los nuevos valores, y en este caso, fíjate, acuérdate del target, que era un delegado, y lo que hacemos es que sobre el ítem recibido, nuestra instancia de mole, asignamos como target la dirección de score, que es el método encargado de registrar la puntuación, tanto si se ha hecho un hit sobre el mole como si se ha hecho un clic en un fotograma erróneo. Si te das cuenta, score es el método que guarda la asignatura que nosotros habíamos definido para el delegado, es decir, estado de tipo mole status, del estado del topo. A continuación, simplemente asignamos a la propiedad GameArea el red recibido e invocamos a continuación el método resetGame, que es lo que pone todo en funcionamiento. Si te fijas en resetGame, lo único que hacemos es tomar el ancho y el alto de nuestro elemento mole del topo, cuáles son sus medidas, generar una instancia de número aleatorio para, a partir de ello, crear la nueva coordenada X e Y donde aparecerá nuestro topo, nuestro personaje. ¿Cuál es el área válida o el rango de valores válidos para la posición X e Y? Pues lo tomamos precisamente de la propiedad GameArea, que acuérdate que es un red. La propiedad left definiría el valor mínimo y el valor máximo sería el ancho del área de juego menos el propio ancho de nuestro personaje. Lo mismo para la coordenada y a continuación asignamos estas nuevas coordenadas a la propiedad izquierda y superior de nuestra instancia mole. Por último, reseteamos, invocamos el método reset del ítem, del mole ítem, y cambiamos su visibilidad al estado true. Por último, tenemos score, que es el método delegado al que invocará el mole cada vez que se haga un clic sobre él. ¿Qué es lo que hacemos en score? Pues comprobamos cuál es el estado que hemos recibido. Si es un
estado de hit válido, de clic válido, entonces cambiamos la visibilidad de nuestro topo y aumentamos el valor de la puntuación en 10, actualizando a continuación el marcador. Si lo que viene a continuación es que cada 100 puntos aumentamos la velocidad de nuestro personaje en 50, en un total de 50 milisegundos, es decir, que cada 100 puntos la animación del topo se irá acelerando y por lo tanto será más difícil hacer un clic válido sobre él, y a continuación invocamos nuevamente el método reset game. Si por el contrario es un valor de clic erróneo, entonces descontamos de la puntuación del marcador un total de 10 puntos y actualizamos el marcador. Todo esto es lo que hacemos. Si vemos el juego en funcionamiento lo comprenderás mucho mejor y cómo encajan todas estas piezas juntas. Por un lado verás que nuestro topo se anima. Aquí lo vemos de forma ascendente y descendente con la velocidad inicial. Si hacemos clic sobre él en un fotograma erróneo, no pasará nada, salvo que el marcador se actualizará para reducir en 10 puntos su valor. Mientras que si hacemos clic en el fotograma correcto, ves cómo se actualiza la imagen de la animación y también se actualiza el marcador eligiendo una nueva posición para el topo dentro del rango válido establecido por el rectángulo que nosotros hemos pasado en nuestro coordinador de juegos. Como puedes observar, hemos conseguido dos cosas. Por un lado, separar lo que es el personaje para que tenga control de sí mismo y de su estado, y por otro lado, separar también lo que es la función de controlador del juego, que simplemente le asignamos una instancia del mol, que es la que tiene que cambiar de posición en cada caso y es el encargado de establecer la mecánica del juego. Como puedes ver, simple, sencillo y con buenas prácticas de programación orientada a objetos, utilizando una buena cantidad de recursos. A partir de aquí puedes hacer que el juego sea más complejo. Por ejemplo, como puedes ver en estas imágenes, este sería una ampliación del juego que acabamos de ver, donde hemos ampliado la funcionalidad precisamente del Game Coordinator, de nuestra clase Game Coordinator, para que muestre más topos superada cierta puntuación. Así cada 200 puntos pues irá añadiendo un nuevo topo al área de juego, haciendo que sea más difícil. Y el resto de la mecánica es la misma, irá reduciendo la velocidad sobre cada uno de los topos, es decir, incrementándola para que sea más difícil, y podemos añadir tantos topos como puedan contener dentro del área jugable. Sin embargo, en esta versión avanzada también puedes ver que se ha añadido en cada uno de los personajes en la esquina inferior izquierda un numerito representando cada vez que cada uno de los topos se esconde, y cuando llega al máximo de 5 se considera que el juego ha ganado el topo y por tanto se finaliza. También puedes ver que hemos añadido un contador de niveles y que también está controlado por el método score en una secuencia de cada 200 o 250 puntos se aumenta de nivel. Otra peculiaridad que puedes ver aquí es que cada uno de los topos nunca llega a solaparse. Esto lo hemos conseguido añadiendo un método adicional, aprovechando también una de las capacidades que tiene la clase red, que es la de comprobar si dos rectángulos interseccionan entre sí. Entonces simplemente hemos modificado el método donde se elige una nueva posición, unas nuevas coordenadas para la posición del topo, y si este intersecciona con cualquiera del resto de los topos que se han ido añadiendo al área de juego, se descarta hasta que se encuentre una nueva. Para evitar caer en un bucle infinito, solo dejamos que este tipo de selección se haga con un máximo de 3 oportunidades, y si en ninguna de estas 3 oportunidades se halla un valor de coordenadas que intersecte, que solape con otro topo, simplemente se deja pasar y se dan como buenas dichas coordenadas. En definitiva, como puedes ver, partiendo de la base que te hemos mostrado y que puedes consultar el artículo paso a paso en el tutorial, se puede
seguir ampliando el juego para conseguir algo mucho más avanzado y que también puedes ir incrementando y añadiendo tus propias capacidades. Como de costumbre, espero que lo hayas encontrado interesante y te animo a ver otros tutoriales.